Bienvenidos a Profesionales 4.0. El espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas. Apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. ¿Te animas a un pensamiento incómodo? Y si te dijéramos que lo que te hizo un buen líder hasta hoy puede ser lo que te impida serlo mañana. Pensémoslo por un momento. Durante años nos enseñaron que liderar era tener todas las respuestas. Nos enseñaron que era dar instrucciones claras, marcar el camino y asegurarse de alguna otra forma de que todos sigan al pie de la letra esas instrucciones. Nos enseñaron que controlar era sinónimo de liderar. Pero algo en este mundo moderno cambió. Hoy, el entorno ya no funciona en línea recta. El entorno es incierto, es veloz, pero sobre todo es impredecible. La tecnología, la globalización, la era digital lo han vuelto todo muchísimo más complejo y de pronto el estilo de liderazgo que parecía sólido hoy en este entorno comienza a resquebrajarse. Lo ves en tu equipo, personas talentosas pero que están desmotivadas. Cumplimos metas, pero a veces con un desgaste brutal detrás. Organizaciones que avanzan, pero no logran adaptarse a tiempo. Y en el fondo, una pregunta que incomoda: ¿de verdad liderar significa controlarlo todo? ¿O llegó la hora de liderar de otra manera? Lo curioso es que muchos líderes ya sienten esta tensión. La sienten cuando notan que no alcanzan a decidir tan rápido como cambia el mercado o como está cambiando su organización. La sienten cuando su equipo espera menos órdenes y necesita más confianza. La sienten cuando descubren que el control absoluto es, en realidad, una ilusión. Profesionales 4.0. Y entonces, solo entonces aparece otra posibilidad. Un liderazgo distinto, un liderazgo más humano, más ágil. Un liderazgo que no se mide en cuánto controlas, sino en cuánto acompañas. Uno que no te pide tener todas las respuestas, sino crear el espacio para que otros encuentren las suyas. Uno que no se trata de vigilar, sino se trata de habilitar. Que no se obsesiona con el plan perfecto, sino con la capacidad de adaptarse juntos al entorno. Ese es el liderazgo que empieza a marcar la diferencia en la era digital y es el que vamos a hablar hoy, porque el futuro, señoras y señores, no es de los que más controlan, es de los que saben soltar para multiplicar. Esto no es un programa más, esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Bienvenidos y bienvenidas, señoras y señores, aquí a Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica. Este es su programa Profesionales 4.0, como todos los sábados, hablando de cómo las tecnologías emergentes y la cuarta revolución industrial está impactando los modelos de liderazgo, está impactando el talento humano y cuáles son esas competencias que necesitamos para adaptarnos a este entorno.
Soy el doctor Álvaro Rojas, conferencista y autor en temas de liderazgo moderno impactados por la cuarta revolución industrial. Pueden buscarnos además en nuestras plataformas o en las plataformas de Spotify y YouTube en nuestro canal como Profesionales 4.0 o en la página alvarorojas.org. Ahí van a encontrar muchísimo contenido sobre habilidades y sobre todas las tecnologías disruptivas que están en este entorno marcando la diferencia. Además, si quieren escribirnos por WhatsApp, anótenlo ahí, 89 40 40 41, 89 40 40 41, para poder abordar dudas, consultas o ofrecernos alguna sugerencia sobre temas. Estamos aquí en Monumental y quiero dar la bienvenida a nuestro anfitrión, Oscar Rojas, Top Voice de LinkedIn y especialista en transformación digital. Oscar, bienvenido a tu espacio de Profesionales 4.0. Hola Álvaro, hola Radio Escuchas. Wow, qué intro acabas de hacer. Creo que es sumamente importante lo que estás poniendo en contexto y que más que una gran bendición para mí estar acá en Profesionales 4.0 y como lo estás diciendo, es un espacio que busca ver el tema entre tantos, el tema de habilidades para la cuarta revolución industrial. Y como todos estamos aprendiendo y como esto no es un hablarles desde el éxito o desde una posición de autoridad, somos parte de esta comunidad. O sea, vos y yo aprendemos mientras investigamos, nos retroalimentamos con la comunidad y vamos aprendiendo, o por lo menos yo voy aprendiendo muchísimo de lo que se requiere para liderar en este entorno tan complejo y tan cambiante. Así que muy emocionado, muy contento y realmente deseoso de desarrollar el programa de hoy. Oscar, así es, traemos un gran programa hoy. Yo creo que es un tema muy interesante de analizar, difícil de incorporar a nuestro liderazgo, pero sin duda alguna el tema es poder ser más conscientes. Y ahorita tal vez usted se pregunta cuál es el tema ahorita. Ahorita vamos a entrar en ese detalle, pero Oscar, antes contanos un poco de qué trata este espacio Profesionales 4.0. Bueno, como lo hemos dicho anteriormente, si ya nos escuchan, darle las gracias por escucharnos de nuevo y por ya ser parte de esta comunidad que empezó hace 5 años y que este año llegamos a la radio para potenciar el mensaje. Y si no nos escuchaban antes y si por pura casualidad nos están escuchando, pues darle la más sincera bienvenida. Esperamos que se queden con nosotros porque Profesionales 4.0 es un espacio donde nos detenemos un momento en medio, Álvaro, de esta velocidad tan increíblemente rápida, en medio de las notificaciones que no paran. Estamos conectados 24/7, estamos liderando, estamos trabajando en un entorno muy complejo, en medio de un calendario que siempre, Álvaro, parece lleno. Tenemos que inclusive que pedirle a alguien cuándo podemos vernos para un tema de simplemente salir a tomarnos un café, y esto lo hacemos para mirar con calma lo que de verdad importa en el mundo profesional de hoy. Y que hoy, más que un tema, Álvaro, traemos un espejo en el que muchos líderes, muchos equipos y quizá ustedes mismos van a reconocerse. ¿Por qué? Álvaro, seamos honestos. ¿Cuántas veces sentimos que liderar era tener todas las respuestas? Nos enseñaron eso de alguna forma. El líder es el que tiene experiencia y por ende ya sabe qué hacer. ¿Por qué era esto? Porque estábamos hablando de que los retos eran un reflejo del pasado. O sea, usted ya sabe hacer algo porque ya lo hizo en el pasado y ahora ha cambiado, ¿verdad? Ahora podemos ver también cuántas veces pensamos o piensan ustedes que nuestro rol era controlar cada detalle, revisar cada entrega, asegurarnos de que nada se escape. Bueno, durante mucho tiempo, Álvaro, eso fue lo que se consideraba como liderazgo o como dirigir, ¿no? Era basado en controlar, en medir y en dar órdenes. Como si el líder fuera un capitán que no puede apartar la vista del timón, porque de él, Álvaro, depende absolutamente todo. Y si no estaba, el barco se hundía. Pero algo pasó, algo ha cambiado. Estamos en un ambiente hiperconectado con equipos distribuidos que trabajan en localidades diferentes y en zonas horarias diferentes. El mundo ya cambió, la velocidad, Álvaro, aumentó. Y lo que antes parecía que era un terreno sumamente firme, ahora es un suelo en constante movimiento.
hay muchas características que podemos tomar en cuenta, como la digitalización, la inteligencia artificial, la globalización, y es que estas características hicieron que el entorno laboral dejara de ser predecible. Lo que hice ayer, mañana no va a funcionar. Y es que hoy en día liderar no es caminar en línea recta, es navegar en un mar de cambios, de incertidumbres, de sorpresas constantes. Así que si esto resuena con ustedes, para eso nació Profesionales 4.0, para poner en contexto el ambiente en donde estamos y cuáles son las habilidades necesarias para dirigir. Óscar, y ahí es donde está la paradoja, porque los líderes, como vos dices, siguen intentando controlar cada ola y terminan agotados. Es imposible. Sus equipos desmotivados, porque el control absoluto en la era digital, Óscar, no solamente es imposible, y esto es importante, contraproducente. Es contraproducente. Por eso es que el episodio de hoy le hemos llamado Liderazgo Agile. Así se llama, Liderazgo Agile, del control al acompañamiento en la era digital. ¿Por qué escogimos, Óscar, este tema, y queridos radioescuchas? Porque creemos que estamos viviendo en un punto de quiebre, sin duda alguna. Por eso incluso nace Profesionales 4.0, un momento en el que las organizaciones necesitan, Óscar, un nuevo tipo de liderazgo, uno basado que no esté fundamentado en la rigidez, sino en la flexibilidad, o no esté fundamentado en la jerarquía cerrada, Óscar, sino en la confianza mutua, y no en dar órdenes, sino de alguna otra manera acompañar los procesos. Así es, Álvaro, y bueno, vamos a aclarar algo que estábamos hablando vos y yo cuando estamos desarrollando este episodio, y el título del episodio. Agile viene de la metodología Agile, que también se puede traducir como metodología ágil, pero para esto, para liderazgo, no podemos decir liderazgo ágil, porque eso es otra cosa. Estamos hablando de liderazgo Agile. ¿Y por qué ahora es más relevante que nunca? Porque según estudios de, por ejemplo, el IS en España y de IC Agile, los equipos que trabajan bajo un liderazgo ágil son más innovadores, más rápidos para adaptarse, y sobre todo son más resilientes frente a la incertidumbre. Y la incertidumbre es nuestra constante. Y no hablamos, Álvaro, solo de teoría. Lo estamos viendo todos los días. Estamos viendo startups que escalan a velocidad récord. Estamos viendo grandes compañías que logran transformarse sin perder a su gente. Y en líderes que, en lugar de desgastarse intentando controlarlo todo, aprenden a multiplicar la inteligencia colectiva de sus equipos. Y ahí es donde está el secreto. ¿Cómo hago para que los equipos sean más resilientes, sean más independientes y además vean cosas que nosotros como líderes no podemos ver? Y es que en esta era el éxito no depende del líder que más controla, sino del líder que mejor confía, que mejor habilita y que mejor acompaña a sus equipos y a sus colaboradores para exponenciar el resultado de la compañía. Así es, Óscar, y queridos radioescuchas, el tema liderazgo agile, del control al acompañamiento en la era digital. Eso es lo que queremos explorar con ustedes en este episodio aquí en Monumental 93.5. Vamos a hablar de cómo soltar, que no significa perder el poder, sino ganarlo de alguna manera. Vamos a hablar de cómo acompañar, y que ese no es un gesto de debilidad, sino la verdadera fuente de fortaleza, y de cómo el liderazgo ágil puede ser la clave, no solo para sobrevivir en la era digital, sino para crecer en ella con más creatividad, con más compromiso y con más, sobre todo, y con más humanidad. Así que quédense con nosotros. Estamos con Óscar Rojas aquí en cabina en Profesionales 4.0, hablando de esto, el liderazgo agile, del control al acompañamiento en la era digital. Porque en un momento, después de la siguiente pausa, nos vamos a meter de lleno en este tema directamente en la sección Visión 4.0. Ahí vamos a desmenuzar lo que significa realmente ser un líder bajo este concepto agile, y cuáles son las claves de este enfoque y cómo podemos aplicarlo en nuestro propio camino profesional. ¡Ey! Quédate a escucharnos, porque ya viene Profesionales 4.0.
Bienvenidos, bienvenidas nuevamente aquí a Profesionales 4.0. Estamos hablando del tema liderazgo agile, del control al acompañamiento en la era digital. Cómo todo esto que está sucediendo, tecnologías emergentes, están impactando el mundo laboral y tenemos que aprender a liderar diferente. Vamos a la sección editorial de este programa, Visión 4.0. Visión 4.0. Bueno, Oscar, estamos aquí en Visión 4.0, queridos radioescuchas, ya en esta sección de Visión 4.0. Y si hay una palabra que define el mundo que vivimos, Oscar y queridos radioescuchas, es trillado ya, cambio. Cambio veloz, cambio inesperado, cambio a veces caótico de alguna otra manera. Un día creemos tener todo, abrimos comillas, bajo control, y al día siguiente la realidad nos demuestra que el control es, en el mejor de los casos, una ilusión. Y ahí es donde, Oscar y queridos radioescuchas, aparece el dilema. ¿Qué significa liderar en este contexto? ¿Qué significa seguir aferrados a la vieja idea de que el líder lo sabe todo, lo controla todo y lo decide todo? ¿O vamos a animarnos como impulsamos aquí en Profesionales 4.0? Vamos a animarnos a pensar sobre el liderazgo como otra cosa. El Foro Económico Mundial lo viene diciendo desde hace rato. La cuarta revolución industrial, en este entorno, la capacidad de adaptarse, aprender, es la habilidad más valiosa de un líder. Deloitte y Accenture, por ejemplo, lo confirman en diversos estudios. Concluyen que las organizaciones que más rápido se transforman son las que han cambiado la forma en que lideran. Ya no basta, Oscar, estructuras rígidas, ya no suficiente con eso. Hace falta líderes con mentalidad ágil, líderes que acompañan más de lo que controlan, y vamos a recorrer algunas ideas en esta sección editorial que nos muestran este camino para poder entender el liderazgo agile. ¿Por qué importa cómo transforma la cultura y lo que le diferencia principalmente del liderazgo tradicional? Oscar, lo importante es definir qué es liderazgo agile. ¿Cómo se come este concepto? Bueno, Álvaro, muy interesante lo que estás diciendo, porque alguien nos está escuchando y dice, bueno, pero lleguen al punto, ¿de qué están hablando, no? Y para eso hay que empezar por el principio, como dijeron por ahí, empezar por lo básico. Y es que el liderazgo agile no es una técnica que está de moda. No es tener pizarras con post-it de colorcitos, ni hablar de sprints para sonar moderno, que eso se está poniendo de moda, valga la redundancia. Es, ante todo, una forma distinta de pensar y de relacionarnos con nuestro equipo de trabajo. Un líder agile entiende que su rol no pasa por controlar, sino pasa por crear un entorno donde las personas puedan dar lo mejor de sí, que su trabajo no es tener todas las respuestas, sino abrir el espacio para que otros las encuentren. Y eso está respaldado por datos. Harvard Business Review lo plantea clarísimo, Álvaro. Los líderes que practican agilidad ponen más atención en adaptarse que en planear el detalle, porque entendieron que es prácticamente imposible detectar qué es lo que va a pasar mañana. Y eso, en un mundo tan cambiante como el que estamos enfrentando el día de hoy, se vuelve una ventaja competitiva para poder tratar de garantizar la supervivencia. Y esto, pues, señoras y señores, y Álvaro, pues cambia. Hay un liderazgo diferente en un contexto de la era digital. Oscar, así es, y hay una urgencia por un liderazgo diferente totalmente. La digitalización nos empuja de una u otra forma a un ritmo que nunca antes habíamos experimentado. Esa es la realidad. Lo que ayer funcionaba, hoy ya no funciona, ya queda obsoleto. Las habilidades que servían durante 10 años hoy caducan en 2 o se transforman. El Foro Económico Mundial advierte que más del 50% de los trabajadores necesitarán reentrenarse en esta década. ¿Y qué pasa si los líderes no acompañan ese cambio, Oscar? ¿Cómo impacta esto? Lo que ocurre es simple. Las organizaciones se estancan de alguna u otra forma. Mientras pocas empresas innovan y avanzan, otras se quedan atrapadas en sus viejas formas de dirigir. Por eso, más que un lujo,
creemos aquí en Profesionales 4.0 que el liderazgo agile se convierte en una necesidad. Porque sin él los equipos no se adaptan, no se empoderan, el talento se va, la organización se pierde la relevancia en un mercado que, Oscar, tristemente no perdona la lentitud. Pero el impacto de liderazgo agile va más allá de las personas, Oscar. También impacta la cultura organizacional. ¿Podemos hablar un poco de esto? ¿Cómo impacta la cultura organizacional? Claro, Álvaro, porque de ahí una cosa es cambiar un proceso y otra muy distinta es cambiar toda una cultura empresarial. Y es que el liderazgo agile transforma la forma en que la gente vive su trabajo. Donde antes había miedo a equivocarse, este nuevo tipo de liderazgo aparece un espacio para experimentar. Donde antes se escondían los errores, ahora se comparten para aprender. Donde antes se trabajaba para cumplir con un jefe, ahora se trabaja para cumplir con un propósito compartido. Deloitte lo dice en sus reportes. En los reportes que estábamos investigando se menciona que la agilidad no funciona si no se integra en la cultura empresarial. No alcanza con aplicar herramientas. Hace falta que el líder modele la confianza, la apertura y la colaboración. Porque al final los equipos no hacen lo que se les dicen, hacen lo que ven. Y si el líder actúa con rigidez, la cultura también va a ser rígida, la cultura se endurece. Y si el líder actúa con apertura, pues la cultura se expande. Y para poner esto en contexto, para analizarlo de una forma más fácil, una forma más entendible, Álvaro, es importante poder diferenciar lo que es o lo que era un líder tradicional versus lo que es un líder agile. Así es, Oscar. Y antes de entrar en esta comparativa, quiero hacer una aclaración, porque muchas veces cuando las personas escuchan liderazgo tradicional versus liderazgo agile o un jefe versus un líder, todas estas cosas que se hablan comúnmente en el mundo corporativo, nos hacen pensar que si yo tengo alguna de estas características, soy un líder tradicional o soy un líder agile. Aquí la realidad es que usted no es ni una ni otra, ni yo soy ni una ni otra. Hay características predominantes que yo puedo cambiar, que yo puedo moldear estratégicamente para adaptarme. Hago esta aclaración, Oscar, para no buscar desechar a nadie que escuche este tema, y vamos a hacer una comparación sencilla. Por ejemplo, el líder tradicional busca certezas, busca datos contundentes, busca entornos con poco margen de error, pero el líder agile abraza la incertidumbre. Es más, le gusta la incertidumbre, surfean esa incertidumbre. El líder tradicional da órdenes y espera obediencia inmediata. El líder agile hace preguntas y espera ideas. El líder tradicional supervisa, controla y mide. Por ahí, Oscar, una vez daba una conferencia sobre generación Z y cómo está generando un mundo de diferencia entre las organizaciones, y llegábamos a esta conclusión. Los millennials, incluso la generación X, creó un entorno de flexibilidad y le dice a los de la generación Z: usted puede tomar tiempo libre, puede tener su propio horario, siempre y cuando me lo informe. Entonces no es algo tan libre como nosotros pensamos, porque el liderazgo tradicional justamente supervisa, controla y mide. El liderazgo agile no, acompaña, facilita y habilita. Oscar, ¿cuál es el resultado de esto? Con el modelo tradicional el equipo trabaja así, pero trabaja frenado, trabaja con miedo muchas veces, con miedo al equivocarse, no ve el equivocarse como una fuente de conocimiento y de mejora, ve la equivocación como algo de terror, tiene miedo de alguna otra forma. Se limitan a cumplir, son doers, normalmente generan muchos doers dentro de las organizaciones, pero con el modelo agile el equipo se anima a proponer. El equipo se anima a innovar, el equipo quiere pensar distinto, quiere asumir responsabilidades, quiere abrazar los proyectos, quiere empoderarse de esos proyectos. De alguna otra forma,
porque sabe que el líder y la cultura organizacional respalda este tipo de acciones. Accenture lo deja claro, Oscar, en uno de los estudios que analizamos. Concluían que las empresas que han hecho esta transición, ojo, transición, no es un líder, lo tiene o no lo tiene, logran mayor innovación y mayor compromiso de talento. El liderazgo agile no solamente mejora el clima, sino también mejora los resultados. Y esto es importante porque muchas personas al escuchar este episodio podrían decir, bueno, es que esto es un tema para motivar a los colaboradores o mejorar el ambiente. No, impacta directamente a los resultados. Oscar, pero ¿qué pasa cuando un líder no es agile? ¿Qué impacta en la organización? Bueno, si no es agile, pues es un líder tradicional y está basado mucho en el tema del control y esto tiene un costo oculto. Vea, imaginémonos así, imaginémonos un líder brillante en lo técnico, un líder que puede ser hasta referente en su industria, pero ese líder está obsesionado con controlar cada detalle. Vos lo ves, lo estás viendo en la industria, de tener buena referencia, no has trabajado para él y el día que llegas a trabajar para él te das cuenta que está controlando todo. ¿Y qué pasa con eso? El equipo entrega, sí, puede entregar, pero entrega con miedo a equivocarse, con miedo a proponer algo distinto, con miedo a no cumplir con la expectativa del jefe. Álvaro, porque hay cosas que usted piensa que es la forma correcta, pero es la forma correcta para usted, no necesariamente para alguien más. O para la organización. O para la organización, entonces donde se vuelve complejo. Yo puedo hacer algo, pero yo no lo puedo hacer como usted quiere que lo haga. Para eso hágalo usted. Eso es lo complicado. Y el resultado de esto es predecible, pues personas agotadas, creatividad apagada y una rotación creciente en el personal de la compañía. Y según Deloitte, casi el 70% de los intentos de transformación digital fracasan cuando los líderes no cambian su estilo de liderazgo. ¿Y por qué es esto? Porque normalmente los procesos de transformación digital lo que hacen es transformar los procesos y utilizar tecnología. Y si usted no cambia la forma de trabajar y ya no depende de la tecnología, sino que sigue dependiendo de la persona para dar una orden, pues el proceso no va a funcionar. Y bueno, el Foro Económico Mundial va aún más allá, porque ellos afirman que en la cuarta revolución industrial, la rigidez no solamente es un problema, es una sentencia de obsolescencia. Un líder que no aprende a soltar termina siendo un cuello de botella para la organización. Y normalmente eso pasa, Álvaro, porque no quieren transferir el conocimiento a los sistemas. El conocimiento no tiene que estar en las personas, tiene que estar en los sistemas, tiene que estar digitalizado. ¿Y por qué hacen esto los líderes? Porque entonces creen que si siguen teniendo el conocimiento, siguen siendo imprescindibles. Y no puede ser así. Tienes toda la razón, Oscar. Y es que cuando pusimos este tema, Oscar, y lo pusimos en el título, del control al acompañamiento, eso es un camino de transformación. La pregunta es, ¿se puede cambiar? Sí, no es fácil. No es fácil. Tiene que ver con la forma de pensar primeramente del líder. Porque un líder que está acostumbrado al control no se siente cómodo. No se siente cómodo. Ve a alguien entrar a la hora que le da la gana, ¿verdad? Como algo negativo. Y se siente incómodo, no soporta que esa persona tenga su propio horario o se pueda manejar. No entiende del otro lado que esa persona es profesional, tiene objetivos, se autogestiona y que si entró a una hora y salió a otra hora, él va a estar orientado a resultados. Es un tema complejo. Y muchas veces esos líderes son los que caracterizan por qué no se pueden ir de vacaciones. Porque como ellos son los que saben cómo hacer las cosas y se sienten bien por ser tan necesarios. Y eso está mal. Sí, Oscar, y esto, a ver, un líder orientado al control tiene que empezar primero por reconocerse. Tiene que admitir que el control absoluto, porque hay cierto nivel de control que es importante. No vamos a satanizar el control. Hay ciertas cosas estratégicas, claves de la organización que usted las tiene que controlar o les tiene que jugar de cerca. Pero el control absoluto es una ilusión. Aceptar que soltar no es perder poder, sino redistribuirlo para ganar velocidad y ganar creatividad. Harvard Business Review recomienda algo, Oscar, en los artículos que estábamos leyendo para este episodio, y es empezar a practicar la escucha activa.
Dejar que el equipo hable primero. Eso es importante. Cuando usted llega a una reunión, quiero saber la opinión sobre esto. No les voy a dar la mía porque no los quiero sesgar. Resistir la tentación de dar la respuesta inmediata. En lugar de preguntar, hicieron lo que les pedí, empezar a preguntar, ¿qué necesitan de mí para lograrlo mejor? ¿Cómo les fue con esta asignación? ¿Hay algo que no habíamos leído que sucedió ahora? ¿Necesitamos recursos que no habíamos planificado, que no habíamos organizado? ¿Qué rumbo puede dar este proyecto? De lo que planteamos al inicio, ustedes en la práctica, ¿cómo creen que el proyecto se puede transformar? Y cuando entendamos eso, entendemos que hay un cambio de postura, Oscar, un cambio casi físico, porque pasamos del escritorio del liderazgo tradicional al círculo del liderazgo agile, de vigilar desde arriba a caminar de lado. Es un proceso de desaprender, que yo no estoy, ojo a esto, yo no estoy arriba de la organización o arriba del departamento. Usar ese concepto de estar arriba es que esta gente está más abajo. No es un concepto correcto en el mundo actual. En el mundo actual, usted como líder está en el centro y de usted emanan directrices, recursos, lineamientos, acompañamientos, pero la organización se vuelve muchísimo más horizontal porque no se trata de hacerlo de un día a otro, se trata de pequeños gestos repetidos con coherencia hasta que se conviertan en una cultura. Así es, Álvaro, pero estamos hablando del líder, pero no solamente es el líder, también es el colaborador y comienza a cambiar el perfil del colaborador, porque más que un empleado es un protagonista. Álvaro, la gente también tiene que saber cómo trabajar en un ambiente donde no lo están controlando. Y esto no es para todos. Hay algunas personas que necesitan una estructura de a qué hora entrar, a qué hora salir, exactamente qué hacer, cómo se le va a medir, hacer de A a B. Puestos que ocupan ese. Sí, pero el puesto, porque una cosa es el puesto y otra cosa es la persona. Pero también hay personas que son así. También, claro. Y entonces es difícil. Como se sienten perdidas, si tienen mucha apertura, si tienen mucha confianza. Mucha confianza. Y sí, pucha, ¿qué voy a hacer? Porque también eso requiere ciertas habilidades, porque para que el liderazgo agile funcione, pues también hace falta un tipo de colaborador distinto, y es el colaborador agile, que no espera instrucciones detalladas, que eso es lo que estamos hablando. Se mueve con autonomía, asume responsabilidades, aprende en el camino. Pero ¿qué pasa cuando entra una organización agile, una persona que está acostumbrada a un liderazgo tradicional, que está acostumbrada a que le digan qué hacer, ¿verdad? Y bueno, aquí el nuevo colaborador agile no teme a equivocarse, porque él entiende que equivocarse rápido es parte del aprendizaje. Y esto lo señala Accenture, y ellos dicen que las organizaciones más ágiles se construyen con equipos multidisciplinarios, porque donde cada persona va a tener habilidades técnicas diferentes, pero también van a tener habilidades blandas, como por ejemplo comunicación, empatía y adaptabilidad al entorno. Porque, bueno, en este mundo, en este entorno, el conocimiento caduca más rápido que nunca. Lo que permanece es la actitud de adaptarnos al cambio y la actitud de aprender cosas nuevas. Y hay algo más, Álvaro, el colaborador agile necesita propósito. Eso es lo que tenemos que aprender y lo que yo trato de aplicar en mi organización. Yo les digo por qué se va a hacer algo, para qué se va a hacer algo y por qué es importante. Ellos tomarán la decisión de cómo hacerlo y si desean aportar al beneficio general de la organización. Y bueno, se necesita también entender para qué se hace lo que se hace, porque no le alcanza con cumplir órdenes. A este organizador agile, el colaborador agile, no le alcanza con cumplir órdenes. Quiere sentirse parte de algo más grande. Y ese justamente es el trabajo del líder. Conectar el talento de la organización con un propósito compartido en un ambiente distribuido donde trabajamos con diferentes personas de diferentes lugares, con diferentes horarios, con diferentes culturas, de diferentes objetivos personales, y eso es realmente un complejo reto a solucionar.
conectar el talento con un propósito compartido. Oscar, qué gran frase. Me parece que para este contexto es sumamente valioso. Vamos a unos ejemplos, Oscar, aquí en la sección de Visión 4.0 y algunos comparativos del mundo actual. Estamos hablando de liderazgo agile, porque podemos hablar de teorías todo el día o todo el programa, Oscar, pero lo interesante es ver cómo está pasando. Por ejemplo, miremos a Spotify. Si no lo sabían, investiguen sobre los modelos squads de Spotify. Es un ejemplo de liderazgo agile, equipos autónomos, líderes que acompañan, estructuras flexibles que permiten innovar sin perder cohesión. Oscar lo dijo claramente. No solamente el líder tiene que ser agile, sino el colaborador tiene que ser agile para que esto funcione. O pensemos en Microsoft, por ejemplo, cuando Satya Nadella asumió la dirección, cambió el mantra interno de Know It All que es el tema de sabérselas todas, por Learn It All, que es estar dispuesto a aprender siempre. Ese simple cambio de mantra de esa organización cambió la mentalidad, cambió el entorno, la cultura, y es un reflejo de un liderazgo agile que transformó la cultura de la empresa y la devolvió al centro de la innovación tecnológica. ¿Qué contraste podemos ver en estas empresas que intentaron digitalizarse manteniendo estilos rígidos de alguna otra forma? La mayoría quedó atrapada en procesos lentos. Esas empresas que se quedaron en estilos jerárquicos rígidos, procesos lentos, incapacidad de adaptarse en el mercado, porque el control en la era digital mata la velocidad. Y sin velocidad no hay supervivencia. Esto, Oscar, es lo de Visión 4.0. ¿Por qué no nos llevas a una conclusión antes de seguir con la siguiente sección? Bueno, qué temazo acabamos de desarrollar en esta sección editorial que le llamamos Visión 4.0 y hemos dejado claro que el liderazgo agile no es un lujo. Es una condición para sobrevivir y crecer en este entorno al que le llamamos la cuarta revolución industrial. Estamos hablando de pasar del control al acompañamiento, de líderes que no buscan certeza, sino que crean confianza, de equipos que no cumplen con miedo, sino que innovan con propósito, y de organizaciones que no se aferran al pasado, sino que aprenden a bailar con el cambio. Álvaro, lo hablábamos anteriormente, el Foro Económico Mundial lo sintetiza bien: el futuro del trabajo no será de los más fuertes ni de los más grandes, serán de los más ágiles. Y ahora que entendemos el qué y el por qué, pues nos va a venir otra pregunta natural: ¿cómo seguimos aprendiendo sobre esto? Oscar, y es que para seguir aprendiendo vamos a ir a una sección muy interesante, porque si a usted, querido radioescucha, ya se le despertó la chispita y dice, no, yo necesito aprender más de este tema, liderazgo agile, necesito adaptarme, o si bien usted ya es un líder agile, quiere potenciar sus competencias, bueno, estas lecturas nos pueden inspirar, así que vamos a la sección Lecturas 4.0, donde vamos a hablar de un libro en particular que nos puede ayudar a inspirar nuestro liderazgo agile, pasando del control al acompañamiento. Esto es Lecturas 4.0. Lecturas 4.0. Bueno, Oscar y querido radioescuchas, estamos de regreso aquí en Profesionales 4.0. Está la sección Lecturas 4.0, donde nosotros recomendamos, sugerimos alguna lectura, algún libro, algún artículo que les pueda ayudar a desarrollar todavía más profundamente el tema que estamos hablando. Solo a modo de recordatorio, estamos hablando de este tema liderazgo agile, del control al acompañamiento en la era digital. Hemos estructurado junto con ustedes aquí en la sección anterior qué es el liderazgo agile, cómo funciona, cómo impacta la cultura, cómo impacta los resultados, cómo se necesitan colaboradores agile para que el liderazgo agile pueda también funcionar. Pero vamos aquí en Lecturas 4.0 a sugerirles un libro en particular, y es que hay libros, Oscar, que no son teoría, que son manuales prácticos, y hoy traemos un libro de ese tipo. Y después están de los que logran hacer dos cosas a la misma vez, teoría y práctica. Ese es el libro que traemos, se llama Leadership Agility, que es de Bill Joyner y Stephen Josephs, y es justamente eso, un mapa y al mismo tiempo una brújula. Un mapa, ¿por qué? Porque describe
con claridad las distintas etapas del desarrollo del líder en la era digital y una brújula porque te ayuda a entender dónde estás y hacia dónde puedes evolucionar. Álvaro, lo más interesante de este libro es que propone un concepto muy poderoso llamado la agilidad del liderazgo. Escuchen esto, la agilidad del liderazgo. ¿Y qué significa este concepto? Significa la capacidad de un líder de adaptarse a diferentes niveles de complejidad, de tomar decisiones no solamente rápidas, sino inteligentes y de hacerlo principalmente manteniendo la conexión humana con su equipo. Y los autores, Joyner y Josephs, pues identifican 5 niveles de agilidad. Desde el líder experto, que se centra en las tareas técnicas, hasta el líder sinérgico, capaz de integrar múltiples perspectivas, anticipar cambios y acompañar a su equipo en entornos de alta incertidumbre. Lo interesante es que no plantean, Oscar, un ideal lejano de alguna otra forma. Nada más para recordarles, estamos hablando del libro Leadership Agility de Bill Joyner y Stephen Josephs. No plantean un liderazgo lejano, Oscar, lo bajan a tierra de alguna otra forma con ejemplos reales, con líderes que frente a una crisis supieron de pasar de controlar a habilitar, de dar órdenes, de hacer preguntas, de defenderse, abrirse al aprendizaje colectivo. Y en este punto el libro, Oscar, conecta con directamente con lo que hemos venido hablando. Por eso lo escogimos para este episodio. La era digital no necesita líderes que sepan todas las respuestas, sino líderes que sepan aprender, a desaprender, a acompañar, a habilitar y a potenciar de alguna otra forma. Líderes que entiendan que el control rígido mata la innovación y que la verdadera fortaleza está en acompañar, como dijimos, está en escuchar y está en confiar. Así es, Álvaro, este libro, Leadership Agility, pues nos da un marco claro, práctico y lleno de ejemplos que podemos empezar a aplicar mañana mismo. Así que, si están escuchando esto y creen que están buscando una lectura que no sea solo inspiración, sino también un manual de acción, pues el libro que le trajimos a la mesa es un libro que es un punto de partida ideal. Así es, esta es la sección de Lecturas 4.0, Leadership Agility de Bill Joyner y Stephen Josephs. Recomendadísima lectura práctica, teórica, para que usted pueda adaptar su liderazgo al entorno de la era digital. Vamos a la siguiente sección. Esto es Tips de Liderazgo 4.0. Tips de Liderazgo 4.0. Bueno, queridos radioescuchas, estamos aquí por Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica, como todos los sábados en Profesionales 4.0. Esta es la sección de Tips de Liderazgo 4.0. Y antes de entrar junto con Oscar a plantear algunos tips para que ustedes puedan aplicar y nosotros también en nuestras organizaciones y en nuestro liderazgo, queremos recordarles que pueden encontrarnos en diferido todos los programas de Profesionales 4.0, entrenamiento, mucho contenido, más de 400 videos en nuestro canal de YouTube Profesionales 4.0 y en el canal de Spotify Profesionales 4.0 con un episodio todas las semanas, o episodio nuevo todas las semanas. La semana pasada hablamos de burnout, programazo. Hemos venido hablando de temas muy interesantes con invitados muy buenos. Pero bueno, entremos aquí en materia en Tips de Liderazgo 4.0. Oscar, hoy hablamos de soltar el control y de acompañar con confianza. Hablamos de que el liderazgo ágil no es teoría, es una práctica diaria. Y por eso esta sección, Oscar, queremos dejarle a los radioescuchas 5 tips concretos para empezar a vivir este cambio desde ahora. Regálanos unos de los que trajiste aquí para el episodio para empezar a desgranar estos tips concretos. Bueno, el primer tip para el liderazgo que le traemos hoy es hacer más preguntas y dar menos órdenes. ¿Por qué? Porque un líder agile no se mide por la cantidad de instrucciones que da, sino por la calidad de las preguntas que abre. Antes de decir, hagan esto, probemos preguntar, ¿qué opción ven ustedes? ¿Cómo lo resolverían? La sorpresa es que muchas veces las mejores soluciones no vienen de nosotros, vienen del equipo y además el equipo se empodera. A ellos, al poder tener el espacio de dar opciones o dar diferentes facilidades o diferentes formas de trabajar, pues se sienten totalmente empoderados. El segundo tip para liderazgo es
Practica la escucha radical. No es solo escuchar para responder, es escuchar para comprender, es silenciar esa voz interna que ya quiere dar la respuesta, que todos la tenemos, y de verdad poner atención a lo que el otro nos trae. La escucha radical construye confianza, y la confianza es la moneda central del liderazgo agile. El tercer tip para el liderazgo es: dedica tiempo a construir propósito, no solo tareas. Un equipo que entiende para qué hace lo que hace siempre va más lejos que uno que solo cumple. Oscar, el cuarto tip de liderazgo considero yo que podría ser cómo nosotros como líderes creamos espacios más seguros para la experimentación. Ese es un tip, creo yo, aplicable. Creemos espacios para experimentar. En la vieja lógica, equivocarse era sinónimo de fracaso. En la era digital y en la lógica agile, no. Equivocarse es una forma rápida de aprender. Y nuestro rol como líder, de alguna u otra forma, es crear entornos donde la gente se anime a probar, sabiendo que si algo no funciona, van a ser castigados, y de una u otra forma eso no es lo correcto, sino que en ese entorno van a ser escuchados y van a ser apoyados. Y el otro tip, Oscar, que yo podría sumarle a esto que estás aportando, es que debemos liderar con vulnerabilidad, debemos liderar con coherencia, que ya la perfección en el liderazgo pasó. Hoy el liderazgo que inspira es aquel que se muestra más humano, es el que sabe decir no lo sé, el que sabe reconocer errores, el que sabe aprender junto con el equipo. La vulnerabilidad, lejos de debilitarnos, lo hemos hablado en otros episodios, nos conecta, y cuando esa vulnerabilidad combina la coherencia entre lo que nosotros decimos y hacemos, se convierte en una fortaleza muy importante. Oscar, 5 consejos para los líderes: hagamos más preguntas, practiquemos la escucha radical, dediquemos tiempo a construir propósito, lo dijiste vos, no solo tareas, creemos espacios seguros para experimentar, lideremos con vulnerabilidad y coherencia, y sobre todo adaptemos nuestro liderazgo a lo que el mundo actual requiere. De esta forma vamos a cerrar la sección de tips de liderazgo 4.0. Concluyendo que el liderazgo agile no hace grandes discursos, sino pequeños hábitos repetidos. ¿Como cuáles? Lo acabamos de decir: preguntar más, escuchar mejor, confiar más, dar espacio al error, ser coherente. Y estas 5 cosas simples son parte de lo que traemos aquí en Tips de Liderazgo 4.0. Estamos hablando del tema liderazgo agile, del control al acompañamiento en la era digital. Vamos con una noticia que acaba de salir aquí en la sección de Actualidad 4.0. Actualidad 4.0. Bueno, estamos ahora en la sección de Actualidad 4.0, donde traemos alguna noticia relevante, nueva, que nos puede ayudar a nosotros a entender un poco lo que está pasando en el contexto actual. Y la noticia que traemos hoy es de la página Infobae. Infobae es un gran medio muy reconocido, y esta noticia salió el 21 de agosto del 2025, es decir, hace unas cuantas semanas desde que ustedes están escuchando este episodio. Y el titular de esta noticia dice: Albania propone utilizar la inteligencia artificial en el Estado para combatir la corrupción. Vi otra noticia que titulaba: Albania es el primer país que propone un ministro de inteligencia artificial para combatir la corrupción. Un titular, Oscar, sin duda alguna que sorprende, que interpela y que marca un precedente de lo que ya está empezando a ocurrir en varios países. Así es, Álvaro, y radioescuchas, pues este artículo, esta noticia explica que el gobierno de Albania, liderado por el primer ministro Edi Rama, busca implementar inteligencia artificial en la administración pública con un objetivo claro: cerrar espacios a la discrecionalidad humana y aumentar la transparencia en la gestión estatal. Y bueno, la apuesta es bastante grande. La inteligencia artificial podría ayudar a monitorear procesos, automatizar decisiones y reducir esas pequeñas grietas por donde se filtra la corrupción. Y en un país donde este problema ha sido histórico, la propuesta suena a un golpe de timón
hacia la modernidad. Y claro, bueno, también hay riesgos, ¿no? La digitalización en los procesos abre nuevos dilemas. ¿Cómo van a garantizar que el algoritmo no se convierta en otra forma de poder mal utilizado? ¿O cómo lograr que la ciudadanía confíe en un sistema que a simple vista parece impersonal? Oscar, y es que de una u otra forma, cuando empezamos a ver todas estas noticias, cuando están impactando el entorno, nos ayuda a nosotros a ver más allá de las interrogantes y empezar a ver señales, porque lo que está haciendo Albania no es un gesto aislado, es parte de una tendencia global donde la inteligencia artificial de alguna otra forma empieza a ocupar un rol central en áreas críticas de gobierno y empresas, y aquí es donde entra la conexión con el tema de lo que estamos hablando hoy. Las implementaciones de estas tecnologías no son solo un desafío técnico, es todo un desafío de liderazgo. Hace falta nuevos tipos de líderes agile, capaces de acompañar a sus equipos en la adopción de herramientas, Oscar. Líderes que sepan soltar el control, como hemos dicho en todo el episodio, y confiar en los sistemas o desarrollar los sistemas para trabajar con ellos, no para ellos. Así llegamos a la parte final de este episodio. Vamos a la sección de cierre, donde vamos a poner y aprender lo que hemos desarrollado en este episodio, que estamos hablando de liderazgo agile, del control al acompañamiento. Esta es la sección Acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Bueno, llegamos al final de este episodio donde estamos hablando de liderazgo agile. Aquí es donde la conversación se convierte en acción, Oscar, y queridos radioescuchas que nos escuchan aquí por Monumental. Hablamos de cambio de mentalidad, sí. Hablamos de impacto de cultura, sí. Hablamos del paso del control al acompañamiento, también. Pero nada de eso tiene sentido si no lo llevamos al día a día. Por eso queremos entre Oscar y yo dejarles 5 acciones concretas para empezar a practicar el liderazgo agile desde ahora. Algunas acciones que hemos venido desarrollando en el programa. Oscar, regálanos la primera, en tu criterio, la primera enseñanza que nos deja este episodio. Bueno, la primera acción para el futuro que hemos seleccionado para ustedes el día de hoy es practicar el desapego del control absoluto. La próxima vez que tengan una reunión, resistan la tentación de dar todas las respuestas. En vez de eso, abran un espacio para que el equipo proponga, porque puede ser incómodo al principio, pero es la puerta a la autonomía de los equipos. La segunda acción para el futuro es convertir los errores en combustible. Cambiemos la forma en que reaccionamos ante un fallo. En vez de preguntar quién se equivocó, probemos con ¿qué aprendimos de esto primero? Y es que ese giro cambia la energía del equipo y libera la innovación. La tercera acción para el futuro es diseñar rituales de confianza, porque los pequeños gestos que construyan credibilidad ayudan a cumplir lo que prometemos. Dar feedback honesto, reconocer logros en público, y pues la confianza no se decreta, se muestra. Y Álvaro, ayúdanos con cerrar con los últimos 2. Bueno, la otra acción para el futuro, Oscar, que yo me llevo de este programa y que se las podría regalar, es que tenemos que entrenar nuestra escucha activa, sin duda alguna. Cada interacción apaga la multitarea. Nosotros, no es que cada acción apaga la multitarea, sino que nosotros en cada acción debemos apagar la multitarea de alguna otra forma. Miremos y escuchemos y comprendamos de verdad lo que el entorno y lo que el equipo nos está diciendo. Un líder que escucha es un líder que lidera mejor. Y la última acción para el futuro que yo me llevo de este programa, Oscar, es que tenemos que conectar, como vos bien dijiste, siempre con el, con el propósito. No dejemos que el qué nos tape el para qué o el por qué. Recordemos una y otra vez que el impacto es el mayor, el mayor propuesta de valor que nosotros podemos darle a la organización. El propósito es el pegamento emocional, como bien lo dijiste, y sostiene la agilidad en momentos de incertidumbre. Sin duda alguna, Oscar, el liderazgo agile no es un curso de una moda pasajera.
es un hábito, es una práctica diaria, es una forma de estar presente en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, y ahí está el desafío. No se trata de controlar más fuerte, se trata de acompañar mejor. Oscar, unas palabras de cierre para este episodio de Profesionales 4.0. Pues bueno, espero de corazón de que este contenido sea de valor para ustedes, que hoy sábado estemos refrescando con estos temas tan importantes y que les ayude a ustedes el lunes próximo a entrar con un poquito más de motivación a la hora de liderar sus equipos. Y por otro lado, desearles lo mejor, desearles la mayor cantidad de bendiciones para ustedes, para su familia. Traten de controlar su mente, de pensar en qué le están alimentando, porque es muy importante para poder liderar correctamente en un entorno tan complejo como el que estamos viviendo el día de hoy. Oscar, muchas gracias. De mi parte también agradecerles a todos ustedes que escuchan nuestro programa aquí por Monumental, o que van al canal de YouTube o a Spotify a escuchar nuestro contenido. Sin duda alguna, creemos que el entorno actual requiere líderes como ustedes que nos escuchan sábado a sábado, y como siempre decimos, no crean todo lo que escucharon hoy. Pruébenlo, ajustenlo a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Esto, señoras y señores, esto fue Profesionales 4.0. Nos escuchamos el próximo sábado. Nos vemos. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.